Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Estamos esperando que se sigan conectando sus compañeros, así largamos con lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo los está tratando el último día de la semana? Por acá un viento terrible, me lleva. Mirá que para que me lleve a mí, pero me lleva. Terrible el viento que hay en Mar del Plata. Oh, no. Acá está frío, ahí está frío. No, ayer llovió un tiempo de locos. En todos lados me parece que está así. Y la clase pasada habíamos estado viendo, hablando en realidad de unidad nueva, unidad 3, medicina legal, lesionología. Habíamos comenzado con la muerte, hablando de la muerte, y habíamos ahí comenzado a hablar de lo que es la tanatología. ¿Sí? Tanatología, ciencia que estudia el proceso de la muerte, cómo se van dando los fenómenos químicos, fenómenos físicos en un cadáver, algunas características que nosotros podemos encontrar sobre esos cadáveres que nos van a ayudar dentro de la resolución del caso que nosotros estemos investigando, basándonos obviamente en esas características que nos da el cuerpo. Yo les había solicitado a ustedes que investigaran en imágenes todo lo relacionado a la descomposición de un cuerpo, cómo comienza hasta llegar a lo que sería El la esqueletismo. esqueletización. ¿Bien? ¿Lo hicieron? ¿Encontraron algo? Bien. ¿Cómo les fue con esas búsquedas? ¿Qué Bien, vieron? bien. A mí bien. No, no me hace nada, no. Bien, No tengo choque, nada. Así que saqué bien, fotos, las mandé a ampliar las fotos perfecto, y bueno, y puse las cosas al costadito de los pasos, pero no, no me hace nada. bien, perfecto. Entonces, el resto, Sí, yo también busqué y encontré algo que también lo descargué y bueno, imprimí, pero sí, bien, bien, tampoco me impactó mucho. bien. Bueno, Bere ahí encontró ella
una mano, ¿sí? No sé si todos la han encontrado, en donde en cada uno de los dedos se va notando, ¿sí? Cómo se va modificando el cuerpo hasta llegar a lo que sería la esqueletización. No sé si alguno le encontró esa mano. Sí, la vi, pero no la imprimí, pero la vi, que dice justo, Ajá. es como si fuera un reloj, ¿viste? Va pasando todo. Está Exactamente. buenísimo, sí, Bien, ahí la está mostrando ella. claro. Ujú. Es en donde más o menos se va notando también lo que es este proceso de descomposición y nos va mencionando algunos de estos procesos tanto químicos como físicos que aparecen. ¿Sí? Ujú. Ahora, quiero escucharlos, sí, a cada uno de ustedes, en donde cada uno de ustedes me va a ir diciendo uno de esos procesos que hayan encontrado, desde los primeros que nosotros comenzamos a notar hasta el último. ¿Quién quiere comenzar? Yo siempre soy la cotorrita acá, a ver. Esto es el enfriamiento y lividez cadavérica, que es tibio plácido, que sucedería entre las 24 y 48 horas y se extiende al resto del cuerpo a los 4 o 5 días, -3, -5 grados más o menos, que Ajá, sería. bien. Después tengo esta otra, que es lividez cadavérica, donde ya aparecen en las 3 o 4 primeras horas de post-mortem. Bien. Se logra ver bien. Después tenemos las famosas arañitas, que es la primera o segunda semana desde el comienzo de los insectos, llamadas escuadra de la muerte. No sé si se ve bien, pero se Sí, ve re bien en la foto. sí, 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 se pueden apreciar bien. Después vemos la etapa de putrefacción, que comienza a las 24 o 36 horas post-mortem. Tampoco puede estar mucho más allá de las 38 horas por motivos de higiene. No sé, está media oscura, pero se ve que ya está hinchado, está feíto el muchacho. Y después tenemos los huesitos. Bien. Arriba está la imagen y abajo se ve más que lo que es huesos. Ujú. Y yo después encontré esta que es sobre la deshidratación, que estaba Ajá, buena también. bien. Cuando Como ya los ojos pierden la claridad esa que la tienen claridad, exactamente. Y por la después de esa deshidratación. claridad, ¿qué pasa? Se ¿Cómo? produce el hundimiento ocular. Claro, como el globo, lo que usted explicó, que es como el Ujú. globo que se va desinflando. Sí. Bien, perfecto. Entonces. A Muy ver, bien. ¿quién más? Vamos que hoy los quiero escuchar a ustedes. ¿Nadie más? A ver, Bere, explícanos la mano esa que encontraste, qué es lo que aparece ahí. Primero me aparece fresco, después me aparece hinchado, un dedo hinchado, Ujú. después una descomposición activa, después una putrefacción y por último esqueletización. Bien. ¿Alguien más? Olga. Sí, yo más o menos encontré lo que dijo Vivi. Ajá. Recién estaba leyendo ella un poco de todo eso. Bien. Las imágenes serían las mismas, otras imágenes. Sí, casi parecidas. Parece que uno está googleando casi lo mismo. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo en cuanto a la investigación que han realizado sus compañeras? ¿No?
Están muy calladitos hoy. Zaira, bien, lo mismo que Vivi. Todos lo mismo que Vivi. Se copiaron de Vivi, me parece. Está silenciado tu micrófono, Jorge. Yo alcancé, por lo que alcancé a escuchar de Vivi, también cuando me conecté, también encontré parecido. La palidez de piel viscosa debido ya al cese de la circulación, la frialdad, la rigidez. Lo de los ojos también hacen hincapié en bastantes lugares que vi, la deshidratación y la condensación de la órbita ocular, hablaba de la órbita ocular. Eso en procesos más inmediatos y bueno, un poquito más a largo plazo, la pérdida también del volumen, junto con con la deshidratación, la pérdida del volumen muscular y de la masa grasa también, que se empieza a consumir. Entonces también hablaba como que hay una miniaturización, creo que decía, del cuerpo, también se ve más chico. Aún en personas robustas, dice que a veces se sabe que se está buscando una persona robusta, pero nos llevamos la sorpresa de que se encuentra un cuerpo más chico de lo que uno tenía en mente encontrar, digamos. Exactamente. Bueno, esto de lo que está hablando acá Jorge, ¿sí? Nosotros lo podemos notar en sí dentro de lo que es el periodo de vida de una persona, ¿sí? Nacemos, somos bebitos, comenzamos a crecer, nos comenzamos a desarrollar, pero llega un momento de nuestra vida en donde nos estancamos y también comenzamos a perder. Uno dice, estoy más enana, me encogí, ¿sí? Pero son situaciones que se van dando a medida que va teniendo cambios lo que sería nuestro cuerpo. Cuando sucede este proceso de la muerte, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Primero vemos el cadáver fresco, digamos, y a medida que comienza a avanzar estas etapas de descomposición, ¿sí? Porque todas exactamente llevan a lo mismo, que es la estalitización, y después obviamente el polvo en el que se convierten los huesos, ahí es en donde comenzamos a perder. Junto con la deshidratación comenzamos a perder grasa, ¿sí? Después eso comienza ya comienza lo que sería la pérdida de la musculatura, hasta que comienzan a desaparecer todas esas partes en las que se divide el cuerpo humano, ¿sí? Hasta quedar únicamente la piel sobre el hueso y después desaparece la piel y quedan únicamente los huesos, ¿sí? Eso es, pasaría como lo mismo que cuando nosotros metemos algo al horno, ¿vieron? Cuando está fresco, ya sea un pollo, por ejemplo, y a medida que comienza a cocinar se va perdiendo todos esos jugos, todas esas grasas, esos aceites que tiene, y obviamente siempre queda más pequeño de como nosotros lo colocamos desde un principio. Si ahí es en donde se ve todo lo que sería este proceso de deshidratación, que es lo que está haciendo en este caso el calor del horno, lo mismo nos pasaría a nosotros, pero obviamente todo esto a temperatura ambiente y a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Con la diferencia de que el pollo a nosotros en el horno se nos puede quemar, ¿sí? Bien. Dentro de todos esos procesos, ¿sí? Yo estoy terminando de armarles un apunte que está hermoso, ¿sí? En donde les estoy apuntando algunas fotografías y junto con esas fotografías algunas características para que ustedes al momento de desempeñarse como auxiliares en criminalística puedan recordar y puedan también acompañar en cuanto a lo que sería la investigación sobre la parte ya más forense, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes acá necesitan tener un conocimiento en cuanto a lo que es la anatomía humana, dentro de lo que es
la criminalística más precisamente de la topografía humana. ¿Sí? Necesitamos saber ubicación de huesos, saber ubicación de músculos, características de estos músculos, de estos huesos, en donde tenemos huesos blandos, huesos duros, cómo está compuesto un músculo, ¿sí? Son cositas más profundas que ustedes necesitan saber, entonces yo les estoy haciendo, terminando un apunte en donde les voy adjuntando todo esto para que les sirva a ustedes más adelante también como un pequeño manual de consultas, ¿sí? En cuanto a la investigación esta que yo les solicité que hicieran, lo hice también con el fin de que ustedes puedan ir leyendo, y si ustedes van leyendo, les va a ir llamando la atención, y si les va llamando la atención, ¿qué pasa? Se les queda y recuerdan cada una de las cosas que han leído, cada una de esas situaciones o de esos textos que les han llamado la atención, ¿sí? Dentro de lo que es esta medicina legal, nosotros también vemos la parte de lesiones, ¿sí? Lesiones que se producen en cuerpos con vida y las lesiones que son producidas post-mortem. Recuerdan que la clase pasada yo les hablaba de que podían ocurrir hechos, ¿sí? O casos que ustedes fueran a investigar, en donde en un principio como denuncia se les dice que quizás fue un suicidio, ¿sí? En donde quizás una persona sufrió un ahorcamiento o se cortó las venas y al momento de ir a la investigación, de observar el cuerpo, de estar con los médicos forenses, nos damos cuenta de que quizás la muerte fue provocada de otra forma y se simulan cortes, por ejemplo, en las muñecas, como para decir que se suicidó, ¿sí? En donde esos cortes a nosotros nos van a decir si fueron específicamente cuando la persona aún tenía vida o esos cortes se hicieron post-mortem, ¿sí? Como para plantar el delito. No sé si ya les mencioné en la clase pasada que en todo suicidio nosotros primero, cuando vamos a investigar en donde hay una denuncia por suicidio, nosotros lo primero que tenemos que descartar es que haya sido un homicidio, ¿sí? Entonces comenzamos con todas las búsquedas, ¿sí? Como si fuese un homicidio, lo cual nos va a llevar después a determinar si es que efectivamente estábamos frente a un suicidio, ¿sí? Son cositas que obviamente con el tiempo, cuando ustedes comiencen a trabajar dentro de lo que es el área de criminalística, se van a ir dando cuenta y van a ir adquiriendo obviamente con todo lo que es la práctica, el tema de cómo observar, a qué primero quizás les llame la atención, o cosas que en un principio no les puede llamar la atención y después a medida que comiencen a trabajar van a decir, tendría que haber prestado más atención en eso, que ahí me podía encaminar también en cuanto a lo que es la investigación. En cuanto a lo que son las lesiones, como les decía, ustedes dentro de esta unidad van a ver lesiones por armas blancas y lesiones por armas de fuego, ¿sí? Antes de comenzar a ver, en este caso, las lesiones por armas blancas, si tendrían que definirme una lesión o definir la palabra lesión, ¿qué sería para ustedes? A ver, ¿cómo definirían la lesión? Podría ser la alteración de la forma o de la anatomía, de la funcionalidad de alguna parte, de algún miembro de un individuo, de una persona. Puede ser, puede ser. Después ustedes vieron que muchas veces hablamos se habla de traumas también dentro de alguna lesión, aunque muchos tienen relacionado la palabra trauma con el traumatólogo, que es de los huesos, y no es así. Traumatismo
Sería un golpe, un traumatismo, un golpe, Una lesión. Y volvemos a la lesión, Lesión otra vez, claro. que es la lesión. ¿Vieron? A eso quería, a eso La apuntaba. lesión, queríamos llegar a la lesión otra vez. Exactamente. ¿Al daño causado por algún accidente? Que Sí. Daño en el cuerpo. A ver. Nosotros dentro de lo que es la parte de medicina legal, dentro de lo que investiga obviamente la criminalística, hablamos de lesiones a todo aquel daño, alteración corporal que deja, obviamente, que puede llegar a dejar una huella, algo material, y que puede ser producida por algún elemento extraño o algún elemento que no haya sido diseñado para causar un daño, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, a ver, si yo les muestro, esto nosotros sabemos que es una lapicera, sirve para escribir, para dibujar, ¿sí? Pero esto también puede convertirse en un arma, ¿sí? En donde va a causar, dependiendo de la fuerza que nosotros le pasemos a este elemento, ¿sí? Puede causar un daño en el cuerpo. Entonces, acá es donde nosotros hablamos de estos elementos que no han sido diseñados para dañar, pero obviamente en algún mecanismo, ya sea de defensa o de ataque, sirven para causar daño a otra persona, ¿sí? ¿Qué otros elementos podemos encontrar que no han sido en realidad diseñados para ese fin, pero en algún momento pueden convertirse? A ver, los cuchillos. Bien, una tijera. Ahora vamos por la tijera. ¿La tijera qué tipo de daño puede causar? Punzante. cortopunzante, Bien, causa heridas cortopunzantes. ¿Por qué causa heridas cortopunzantes? porque tiene filo y punta. punta, exacto. El punto. Bien. Pero la tijera no fue diseñada para eso. ¿Para qué fue diseñada la tijera? Para cortar. Bien. Bien, a ver. Vamos a ir poniéndonos en contexto. Y vamos a definir lo que les preguntaba yo recién en cuanto a lo que era una lesión en sí, dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, la define a la lesión como una alteración del equilibrio biopsicosocial. Y desde el punto de vista médico-legal, que es el que nos importa a nosotros, y obviamente muchos autores, han ido proponiendo cómo definir a lo que sería la lesión, en donde ellos determinan que es todo daño o alteración en la salud o cualquier otro daño corporal que deje huella material en el cuerpo humano y que sea producida por una causa externa. Considerando a lo que sería la lesión un daño infligido al cuerpo. Hablando siempre dentro de lo que sería la anatomía, la fisiología y obviamente la psiquis de una persona. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos frente a un delito como puede ser un robo, ¿sí? Un robo muchas veces se dice a mano armada, pero cuando vamos a ver el arma, hablamos de un arma blanca. Y si vemos más en profundidad esa arma, estamos hablando de un cuchillo, de una navaja, ¿sí? En donde la víctima
quizás ha sufrido varios cortes, que pueden ser de distintos tamaños, en donde nosotros podemos ver que a medida que van evolucionando, que pueden ir cicatrizando esas heridas o esas lesiones que tiene la persona, no solo vamos a estar enfrente de lesiones que han sido físicas, sino vamos a estar enfrente a lesiones que pueden ser psíquicas. ¿Por qué? Porque la persona cada vez que vea esas heridas que ya han cicatrizado, esas cicatrices, ¿sí?, va a recordar ese momento traumático que ha sufrido, en donde obviamente estas lesiones se ve afectada también la parte psíquica de esa persona, ¿sí? Es por eso que nosotros hacemos mención a lo que sería esta alteración del equilibrio biopsicosocial en cuanto a lo que serían las lesiones, ¿sí? Las lesiones, aparte, no siempre conducen a lo que sería la muerte. Hay lesiones en donde, obviamente, dependiendo del tamaño de la lesión, sí, la persona puede recuperarse en un tiempo determinado o en un tiempo prolongado, y hay, obviamente, otro tipo de lesiones que efectivamente causan la muerte a esa persona. Dentro de estas lesiones, ¿sí?, existe una clasificación que hablamos de lesiones causadas por agentes físicos, lesiones causadas por agentes químicos, lesiones causadas por agentes biológicos y lesiones causadas por agentes mecánicos. Cuando hablamos de lesiones causadas por agentes físicos, nosotros vamos a estar hablando de lesiones que van a ser hechas en las condiciones de lo que sería el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el frío, el calor, el vapor, y así también como algunos elementos artificiales, como puede ser la electricidad o la radiación. ¿Por qué hablamos de lesiones causadas por agentes físicos y hacemos acá únicamente mención a estas condiciones dentro del medio ambiente? En donde una de las primeras que yo les mencioné es el frío. ¿Qué lesiones puede causar el frío? Obviamente, nosotros dentro del medio ambiente tenemos que pasar un determinado tiempo para poder ver esas lesiones, ¿sí? Una de ellas, como les decía, es el frío. ¿Por qué puede causar lesión el frío? ¿Qué tipo de lesiones puede causar el frío? Hipotermia corporal. Una quemadura. Bien, hipotermia, quemadura. Puede provocar hasta la muerte también, ¿verdad? Sí. Claro, sí. En cuanto a lo que es el calor o el vapor, ¿qué tipos de heridas qué tipo de lesiones puede causar? No se escuchó, profe. El calor, el vapor, ¿qué tipo Quemaduras. de lesiones causan? Quemaduras. ¿Qué más? Insolación. Bien, insolación. ¿Pueden llevar a la muerte también? También, sí. Bien. Y dentro de lo que son los elementos artificiales, la electricidad o las radiaciones. La electricidad es uno también de los medios, sí, que causan más muertes y lesiones. Por la descarga eléctrica, el voltaje al cuerpo. Exactamente. ¿Qué tipos de lesiones puede causar? Paro, quemaduras. Bien, Quemadura, quemaduras. paro cardíaco. Bien. ¿Esas quemaduras que mencionan ustedes, las podemos ver a simple vista o no? Sí. Sí. Bien. Perfecto. En cuanto ahora a las lesiones causadas por agentes químicos. Cuando hablamos de agentes químicos, vamos a estar haciendo referencia a lo que son gases,
sustancias tóxicas, ácidos. Bueno, acá entraría también la ingesta de veneno. Algunos de las lesiones, sí, dentro de estos agentes químicos son, no salen o no tienen lesiones a simple vista, ¿sí? Sino que muchas de ellas son internas, en donde únicamente las podemos ver en el momento en el que quizás se tenga que hacer algún análisis o alguna necropsia a lo que sería el cuerpo en caso de que tengamos un cadáver, ¿sí? Algunas son características también, por ejemplo, con gases, el monóxido de carbono. Hay una característica en la víctima que muere intoxicada por monóxido de carbono, que tiene un color rojo cereza, generalmente en los labios. Exactamente. Ese color rojo cereza que acaba de hacer mención su compañero es una de las características principales que nosotros podemos ver en personas que hayan sufrido asfixias, ¿sí? Cualquier tipo de asfixia, sobre todo una asfixia mecánica. Que muchas veces este color rojo cereza, como dice su compañero, puede convertirse en el momento en que la persona pierde la vida en un color azul, violáceo, ¿sí? Que va a tener que ver con esta falta de oxígeno que haya tenido el cuerpo, ¿sí? Esta coloración, sí, como les hacía mención, que se da en personas que hayan sufrido asfixia, en las partes características del cuerpo donde se nota una es en los labios y otra es en la punta de los dedos, ¿sí? Bien, en cuanto a las lesiones causadas por agentes biológicos, estas lesiones sí son todas aquellas que se producen por efectos externos al cuerpo y que pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Por ejemplo, las que son las que pueden llegar a ser ocasionadas tanto por la flora y la fauna cadavérica. Ahí Viviana, ¿sí? Y la mayoría que hayan investigado han visto en cuanto a lo que es la descomposición del cuerpo, en donde aparecen estas cuadrillas de la muerte, que son estos insectos, básicamente es un tipo de fauna, ¿sí? Pero denominada cadavérica, en donde comienzan a alimentarse de algunas partes del cuerpo, y ahí es en donde va acelerando también lo que sería el proceso de descomposición, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta fauna o esta flora? Sí, que hay muchas plantitas que también se alimentan de lo que serían los cadáveres, van alterando todo lo que sería la parte biológica y van creando o van eliminando algunas sustancias o algunos líquidos que no son propios de ellos, los cuales van a ir destruyendo a lo que sería el cadáver, ¿sí? Y por último, les había hecho mención de las lesiones por agentes mecánicos. ¿Cuáles serían los agentes mecánicos? ¿Qué? Los agentes mecánicos. ¿Cuáles serían las lesiones causadas por agentes mecánicos? Por ejemplo, podría ser afectado por un ascensor o por una puerta, algo que se le pudo haber caído encima. Sí. A ver, ¿quién más? Una contusión, ¿no? Puede ser una contusión. Compresión, un estallido. Bien. ¿A qué le tienes miedo?
Bien, en cuanto a lo que son estos agentes mecánicos, ¿sí? Van a ser todos aquellos provocados por efectos violentos sobre lo que es la anatomía corporal. Y obviamente va a dejar una herida o una contusión, como decía su compañera. Ahora, Una pregunta. ¿Puede ser, entraría en esa parte mecánica, entraría, por ejemplo, una patada? sí, entraría una patada, entraría una asfixia dentro, por ejemplo, volviendo al tema de las asfixias mecánicas, dentro la de las asfixia. asfixias mecánicas existe la asfixia manual. Exactamente. A ver, denme 2 segundos. Bien, ahora, yo recién dentro de lo que son las lesiones por agentes mecánicos, y Viviana creo que también hizo mención a lo que son las contusiones. ¿Qué es una contusión? Son las lesiones producidas por una acción. Pero esa acción sería un golpe, ¿o qué sería? No, Sí. puede ser con algún elemento, Puede ser con algún elemento. qué sé yo, con un martillo, un martillazo, una cosa así, con algo contundente. Bien. Ahí estaríamos haciendo mención a lo que es un agente mecánico con un efecto ya sea violento, agresivo, el cual va a dejar marcas sobre el cuerpo, sobre algún órgano, sobre algún sistema, sobre algún tejido, obviamente, del cuerpo humano. Esto va a depender de lo que sería la intensidad para poder vulnerar a lo que sería esa persona. Dentro de lo que son las heridas por armas blancas, que yo les voy a pasar un power, en donde las tenemos aquí detalladitas para que ustedes puedan verlas. Dentro de los ejemplos, dentro de los ejemplos de contusiones, yo les puse un golpe con un martillo, ¿sí? Si nosotros hablamos de arma blanca, lo primero que se nos viene a la cabeza siempre son cuchillos únicamente, ¿verdad? O cualquier otro elemento que tenga un filo. Sí. Pero con lo que sería el martillo, nosotros estamos provocando un golpe. Ese golpe puede provocar una herida. Una fractura. Dentro de ese golpe, nosotros podemos ver un corte, pero a la vez podemos ver un moretón, ¿sí? Hay alguien que está haciendo interferencias, no sé quién es. Sí. Justo le iba a decir lo mismo, es como que hay una novela, un televisor encendido. Sí, hay un televisor encendido. A ver, ¿tienen todos los micrófonos apagados? No, yo no. A ver. A ver, ahí estamos, me parece. Viviana, estás viendo la novela. Bien, como les decía entonces, no siempre dentro de las lesiones o las heridas por armas blancas vamos a estar en presencia de un objeto que tenga un filo. Sabemos que dentro de los elementos o de las conocidas armas blancas, ¿sí? Podemos encontrar distintos tipos, algunas de fabricación casera, ¿sí? Como por ejemplo las que son las armas denominadas armas tumberas, ¿sí? Que son las que muchas veces realizan todas aquellas personas que están privadas de su libertad, en donde las utilizan para defensa o muchas veces para ataque directamente, ¿sí? Que pueden ser una lapicera, como les mostraba recién, puede ser un cepillo de dientes que haya sido
súper afilado, ¿sí? En uno de sus extremos, en donde queda con una punta, que esa punta sí va a provocar lo que sería la lesión sobre el cuerpo. Bien. Estábamos con lo que son las contusiones, ¿sí? Las contusiones, ¿sí? Como les decía yo recién, son producidas por lo que sería una acción mecánica, que obviamente puede resultar de un objeto en movimiento que actúa sobre el cuerpo humano o a la inversa. Puede ser un objeto inmóvil contra el cual choca el cuerpo humano en movimiento, o bien el resultado del choque del cuerpo humano y el objeto cuando ambos están en movimiento. Bien, ahora voy a proceder a mostrarles este power que les armé en cuanto a lo que son las heridas por armas blancas, ¿sí? Denme 2 segundos que comienzo la presentación. Bien, ahí debería de comenzar a descargarse, así puedo abrirlo, ¿sí? Está medio lento el tema hoy. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo por agregar a lo que les estoy diciendo? ¿O estamos todos bien? ¿En qué posición estaría una de morder? Si te muerden. Viste que eso en las películas pasa, en las cárceles, eso que se muerden. Sí, ¿En dónde, en eso cómo cuanto a qué quedaría? tipo de lesión. De lesión. Ajá, ¿Mecánica? biomecánica. Mecánica. A ver, ¿por qué sería mecánica? Por la fuerza que, De la que mandíbula. genera. Claro. Ajá, bien, perfecto. Explica demasiado bien para entender. Es la idea, chicos. Se agradece. No, la verdad que yo creo que ya les hice mención, pero siempre trato de ser lo más clara posible, de no usar tanto lenguaje técnico y sí usar algo más, más fácil de entender. ¿Estamos ahí?
¿Se está visualizando? Sí. ¿Sí? Dos. Muy bien, heridas por armas blancas. Primero, ¿a qué llamamos nosotros arma blanca? Llamamos arma blanca a todo elemento de diversa estructura que se caracteriza por presentar un extremo dotado de una forma aguda. Profe, disculpe, debe haber algún micrófono abierto porque se escucha acople. Apaguen todos los micrófonos. Después, si tienen alguna duda, me la hacen cuando termine la presentación, ¿sí? Bien, como les decía, una herida por arma blanca es una forma de traumatismo penetrante de la piel que resulta de un cuchillo o objeto puntiagudo similar que es más profundo que ancho. Dentro de la clasificación de las armas blancas, ¿sí? Hay distintos tipos de clasificación, ¿sí? Pero esta que les hago mención acá en este cuadro es una de las que más, con las que más se trabaja, las que más se utiliza, ¿sí? Tenemos las típicas, como puede ser un cuchillo, un puñal, una navaja. Una atípica, que puede ser un hacha, un cortahierro, un machete. A ver, acá me detengo. ¿Por qué? Dentro de lo que son las típicas, ¿sí? Estamos hablando de armas blancas, ¿sí? En donde están, uno de sus diseños, digo, están diseñadas en realidad para producir cortes. Por ejemplo, tenemos el cuchillo, el puñal y la navaja, ¿sí? En donde, obviamente, sabemos que son producidas para corte o fueron diseñadas para producir un corte, para cortar, sí, prácticamente, en donde obviamente todo el mundo tiene y por eso son consideradas unas de las más típicas. Dentro de las atípicas, yo hago mención de un hacha, un cortahierro y un machete. ¿Por qué? Porque su diseño obviamente está para otra cosa, ¿sí? Son otras las características para las cuales fueron diseñadas. Pero al presentar el filo, ¿sí? Como puede ser un hacha, como puede ser un machete, están consideradas como armas de corte, ¿sí? Pero dentro de las atípicas. O sea que no es normal, digamos, vamos a decirlo de esa forma, que se encuentren, ¿sí? O que se las haya utilizado quizás para ejercer golpes o hasta la muerte sobre un cuerpo humano, ¿bien? Y después tenemos otras, como son el punzón, el estilete y la aguja, que son de forma cilíndrica, ¿sí? Esto ya es en cuanto a la forma que tienen sobre sus sobre la parte que tiene filo, ¿sí? Bien. Acá pueden ver lo que sería una navaja, un cortahierro o un cortafierro, como dicen algunos, y un estilete. Dentro de lo que es la clasificación de las heridas, ¿sí? Nosotros vamos a tener heridas que son extendidas sobre la superficie, como son las cortantes y las contusocortantes, y las extendidas en profundidad, como son las punzantes y las punzocortantes. Dentro de esta clasificación de heridas, nosotros tenemos heridas que pueden haber sido realizadas por elementos artificiales, ¿sí? O elementos naturales. Dentro de las extendidas en profundidad, como son las punzantes y las punzocortantes, ¿sí? Repito, tenemos elementos que pueden provocar estas heridas de origen artificial y otros de origen natural. Dentro de los elementos, ¿sí? Que nosotros podemos considerar de origen natural, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles pueden darnos estos tipos de heridas? Puede ser una herida punzante o una herida punzocortante.
Perdone, profesora, usted está preguntando qué objeto provocaría eso, Ajá. y en la punzo cortante, el cuchillo, la navaja. Pero tienen que ser de origen natural, no Ah, artificial. A ver qué piensan. El aguijón de una abeja. ¿Qué piensan ustedes? sería punzante. Bien, entonces ahí están frente a un elemento natural que nos puede dar una herida punzante. Ok, ahí entendí, profe, disculpe. No, está bien. ¿Qué otro elemento natural nos puede dar una herida punzante? ¿Una espina? Sí, una madera nos provocaría en ese caso Una la lesión. fibra. Ajá. Bien. Y una herida, y dentro de los elementos artificiales, Punzante también puede ser también el cuerno de algún animal, profesora, las astas, el cuerno, exactamente las gallas. las garras, el pico. Ajá, exactamente. Y artificiales, Lo que hablábamos, el tema del cuchillo, navaja. ajá, bien. Y dentro de las extendidas en la superficie, a ver, denme ejemplos de cortantes y contuso cortantes, naturales y artificiales. ¿Naturales con una chapa? ¿Podría ser? No, 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 ¿Con porque vidrio? sería el mismo que el corte con una hoja. claro, y el vidrio sería lo mismo. Lo mismo. Ujú, sí. Ojo que hay hojas de árboles, ¿sí?, que pueden causar el corte. Como también espinas. Las espinas, También pueden ser cortantes o contuso cortantes. sí. Bien, continuamos. Acá tienen algunos ejemplos. Punzante, tenemos un destornillador. Nosotros vemos que dentro de lo que es una herida punzante, ¿sí?, vemos que es extendida en profundidad, ¿sí? Deja dentro de lo que es el orificio de entrada, deja un pequeño círculo o un punto. Dentro de las heridas cortantes, ¿sí?, son extendidas algunas veces en superficie como en profundidad, en donde una de las características principales, ¿sí?, es la forma, que es una forma ovalada o la forma de un ojal. Las contusas, como les decía hace un rato, el ejemplo del martillo, ¿sí?, ejerce un golpe, pero a su vez puede provocar un corte.
puede ser extendido en superficie, pero no es tanto en lo que sería la profundidad de la herida. Y por último tenemos una laceración, ¿sí? En este caso que nos puede causar un rayador, en donde vemos que la herida es similar a la de un raspón, ¿sí? Y obviamente puede ser extendida en superficie y es muy superficial lo que sería este tipo de heridas, ¿sí? Bueno, ya acabamos con lo más heavy, como puede ser el degüello. Acá tienen otro tipo de heridas punzocortantes. Volviendo a la foto anterior, que sería una herida por degüello. ¿Cómo definirían ustedes o qué sería una herida por degüello? Una incisión en el cuello, digamos, un corte. Sí, claro, una herida cortante. Ajá. Y esa herida, la característica esencial de esta herida es que únicamente se presenta en ¿dónde? En el cuello. En el cuello. Exactamente. Ustedes saben, o sea, una de las características que presenta dentro de lo que es la forma en la que nosotros encontremos en dónde comienza y en dónde finaliza el corte, nos puede dar a nosotros información de la persona que haya cometido este delito. Por el maniobramiento de la mano. Exactamente. Basándonos en el corte, en donde comienza y en donde culmina, una de las características principales que podemos sacar de ahí es de que si la persona que cometió el corte es zurda, ¿sí? O es diestra. Bien. Bueno, acá tenemos heridas punzocortantes. En herida cortante. Muy bien. Eso en cuanto a lo que son algunos tipos de heridas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también encontramos como son las heridas de aplastamiento, heridas de amputación, heridas de decapitación y heridas de colgajo, ¿sí? Dentro del apunte que les mandé, creo que tienen estos otros tipos de heridas que les estoy mencionando. A ver, ahora les consulto a ustedes. Una herida por aplastamiento, por ejemplo, en una cabeza. ¿Qué características pueden encontrar o cómo se darían ustedes cuenta que es un aplastamiento? Bueno, primero creo que basándose en la deformación de la estructura anatómica, ya nos puede guiar que fue aplastado algo que... Y bueno, mi segundo podría ser la forma, cuadrado, algo redondo. Creería que va a dejar una marca de la forma que tenía el objeto. Exactamente. Una de las características principales va a ser la deformación de esa parte del cuerpo, ¿sí? En donde la fuerza con la que se haya ejercido es obviamente tan grande que hasta puede llegar a destruir lo que serían los huesos, ¿sí? En cuanto a lo que son las heridas por amputación,
cómo serían esas heridas. Cuando le falta una parte del cuerpo humano. Y la herida tendría la característica del corte, sesgado. Exactamente, el corte, y con este corte nos estaríamos en la presencia de lo que sería la separación de un miembro parcial o completo del cuerpo humano. ¿Y sería captado a simple vista, profe? Porque al ser una amputación. Sí, y acá tiene que ver con el tipo de corte, como decía Jorge, en donde obviamente se produce por una fuerza, que esta fuerza no puede ser muy intensa, pero que ejerce quizás un tirón que puede arrancar una parte del cuerpo, ¿sí? O una parte afectada, como puede ser una extremidad, la nariz, las orejas, ¿sí? Son una de las partes del cuerpo las cuales son más propensas a este tipo de situación, ¿sí? Y hasta otras partes que no son muy comunes pueden ser el abdomen, y en los hombres sus genitales, Nice. ¿sí? Y las heridas, dentro de lo que es la amputación, sí, nosotros también podemos observar lo que serían las heridas de, la otra que se desprende de ahí son las heridas de colgajo, ¿sí? Que estas únicamente quedarían, ya sea cualquiera de la parte del cuerpo en donde se ejerció este corte, ¿sí? Puede quedar sostenido muy finamente o unido al cuerpo desde la piel, sí, desde una parte muy, muy finita. Y por último teníamos lo que sería, ¿cómo estaría faltando? Las heridas mutilantes. Las mutilantes, muy bien. ¿Cuáles serían o cuáles son los tipos de heridas mutilantes? Es parecida a lo que les estaba mencionando. Claro. Cuando el arma la separa del cuerpo. Bien. Total o parcial, pero bueno. La Bien, exactamente. Y por último, que creo que no lo tienen ahí en el apunte, es la decapitación. ¿Qué es la decapitación? La separación de la cabeza del cuello. Exactamente. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, decir. Si se produce una herida en el cuello y no termina de decapitarse y queda unida, o sea, ¿qué sería en ese caso? ¿Qué opinan? ¿Sería de huello ¿O colgajo? o herida de colgajo? ¿De colgajo? Porque queda unida por una parte. Y del degüello que habíamos dicho. También está ahí, pero no, está unido. No está cortado, pero está unido igual. Exactamente. En este caso, al ser únicamente en el cuello, como yo les había preguntado hace un rato, Sí. que en donde únicamente teníamos las heridas por degüello, ¿sí? ¿Qué me habían contestado ustedes? En el cuello. Igual. Ok. Entonces, Terminamos todo enroscado. Se da a interpretar. exactamente. Bien. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? No, profe. ¿No? Bien. Apenas termine entonces el apunte, se lo subo directamente al grupo del WhatsApp, ¿sí? Bien. Y nos estamos viendo la próxima clase. Bien. Que tengan una excelente jornada, chicos. Nos vemos. Buen fin de... Igualmente, Igualmente. profe. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.